subscribe to this YouTube channel, Vagante de Michoacán. Make sure to subscribe and make sure to turn on your post notifications to get notified when we upload a video like this on these jobs, and make sure to leave a big thumbs up. Bueno amigos, vamos a hacerle un pequeño video acerca de los trabajos, acerca de la poda, pero en este momento les vamos a mostrar cómo se poda un arbolito pequeño y un árbol más grande. Ya como pueden observar, allá se miran los árboles más grandes, estos son más pequeños, tienen 4 o 5 años de plantados, aquellos ya son más grandes, estos son de Fuji, aquellos son de Geyla, y para aquel lado también tenemos de verde. Entonces les voy a mostrar cómo se poda cada variedad de frutas, cada variedad de árboles, porque no todos los árboles llevan la misma poda. Entonces vamos a mostrarles cómo se poda cada árbol. Miren, aquí está mi escalera. Con esta escalera vamos a podar el arbolito. Miren nada más. Okay. En este video les voy a explicar paso a paso cómo se poda un árbol de manzana o un árbol de frutas, ¿verdad? Ya que este arbolito cuenta con 4 años de vida y pues se está apenas formando. Lo más importante es saber qué ramas cortar, qué ramas dejar y por qué se quedan y por qué se quitan. Primeramente, el arbolito se le tiene que quitar este tipo de ramas y amacizar. Así miren. ¿Por qué? Porque si se le deja grande, entonces se puede decir que se va a hacer como un varijón o se va a ir de vicio. Y como pueden ustedes observar aquí, no tiene frutas. Las frutas las tiene de este lado. Todas estas ramitas son las que tienen la fruta. Estas ramas contienen puro retoño. Entonces lo que estamos buscando en estos árboles es que dé fruta, pero también que no dé mucha, ya que el árbol es pequeño y con la fruta le quita tiempo para crecer. Entonces en esta poda lo que se está buscando es que crezca, pero también a la misma vez esté dando frutas. Entonces vamos a continuar mostrándoles cómo se podan estos arbolitos pequeños. Miren, aquí también vamos a abrirla para que abra, porque si no, como pueden observar, estas dos están iguales, pero esta es la main. Entonces lo que vamos a hacer con esta la vamos a poner así para que se haga fruta. Como ustedes pueden observar, aquí en esta parte ya tiene todas estas ramitas y todas estas ramitas son frutas. Si la dejamos completamente larga, como les he dicho, no va a dar fruta. Aquí pueden observar también que ya le cortaron aquí y ya crió frutas. Entonces esta se va a quedar por lo pronto así porque está pequeña. Si ya creciera más grande se le va a cortar, pero entonces para eso son esos cortes. Miren, aquí igual la vamos a cortar aquí. Esta se va a cortar porque ya está haciendo competencia con la main. Como pueden observar, están del mismo tamaño, entonces siempre vamos a tener que estar dejando la main. Esta la vamos a eliminar así, igual esta también. Bueno, igual esta la vamos a poder dejar aquí para que crezca para fruta. Igual esta, miren, esta ya está pequeña, esta se puede quedar así. Igual aquí, miren, aquí también la vamos a abrir para que no crezca mucho y al mismo tiempo la vamos a ir haciendo fruta. Como pueden observar, el árbol ya queda completamente con ramas porque esta manzana crece muy grande. Como pueden observar, aquí está la manzana, es una de las más pequeñas, se puede decir. Son puras manzanas grandes. Entonces aquí hemos trabajado bastante tiempo y hemos cosechado muy buena manzana. Entonces volvemos al mismo árbol, lo mismo, miren, abriendo y al mismo tiempo amacizando. ¿Para qué? Para que este no tope con su compañero y no vaya dándose sombra, ya que estos árboles son se tienen que piscar, la manzana se tiene que piscar a color. Como pueden observar aquí igual, miren, abrir, hay que abrir. ¿Para qué? Para que no se cierren los árboles. Esta la vamos a sacar toda, miren, pero al mismo tiempo vamos a ir dejándole esta, inclusive la vamos a sacar para que se mire más bonito el árbol.
esta es pura rama buena, pura rama que tiene fruta. Miren, igual, toda esta ramita es la buena. Aquí se la va a ir dejando lo que viene siendo aquí así. Y para que, como les he dicho, no se vaya de vicio, como aquí le cortaron, esto ya crió fruta. Entonces esto ya crió fruta, crió hijos. Entonces si nosotros la dejáramos arriba, va a crecer lo que es hasta de arriba y nunca va a criarnos fruta o ramitas por este lado. Entonces lo que tenemos que hacer es eliminar aquí, para aquí nos vuelva a dar este tipo de ramas que vienen siendo las frutas. Igual aquí, miren, aquí también le cortaron, el año pasado le cortaron aquí, entonces crió ramas frutales, crió botones, y esos son frutas. Entonces es lo mismo, si se vuelve a dejar hasta de arriba, pues no tendría ningún sentido dejarla, porque entonces no nos criaría nada de frutas aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es amacizarla aquí, para que en esta parte nos esté dando los mismos botones o las mismas ramitas ya con fruta. Entonces así vamos a seguir continuando explicándoles detalladamente. Miren, aquí estas, todas estas ramas son con fruta. Miren, aquí, esta como ya va para acá, entonces la vamos a levantar. Miren, ahí está. Esta igual, esta la vamos a echar para afuera. Y así es como se va armando el árbol sin ningún problema. Miren, entonces, mira, vamos a escombrar para que la manzanita tenga sol. Miren, muy fácil. Igual aquí tiene 3, 1, 2 y 3. Entonces vamos a dejar las que estén menos purezas para que no le quiten la energía o la fuerza a la main. Como pueden observar, la main está muy débil, pero tiene muchas ramas, tiene 4 ramas muy grandes. Entonces lo que nosotros tenemos que trabajar es quitar esta y ahí así. Miren cómo quedó el árbol ya abiertito. Y esta también la vamos a eliminar, porque esta es mucha rama, le está quitando mucha energía al árbol. Entonces igual, otra vez aquí lo mismo. Miren, aquí le volvemos a hacer así, ahí así, porque estas ramas, todas estas ya son ramas frutales. Miren, todas estas ramas que se quedaron, estas ramas contienen bastante fruta. El árbol quedó con suficiente energía para que siga creciendo. Le cortamos los cortes adecuados que estaban haciéndole competencia a la main. Y pues ese es el trabajo que se le hace a estos árboles de 4 años. Abrirlos o irlos acomodando, y al mismo tiempo que vayan dando manzana, porque también si le dejamos mucha rama no van a crecer. Inclusive si dan mucha fruta, las ramas se pueden quebrar. Entonces es muy importante que hagamos conciencia de que los arbolitos necesitan crecer, pero también nosotros necesitamos que dé manzanas. Ya en esta temporada a estos árboles ya les cortamos bastantes venes de manzana, y pues este tipo de poda es la que se le ha estado echando y ha estado funcionando muy bien con manzanas de este tamaño. Y como pueden darse cuenta, estos árboles son de Fuji, para que mejor me entiendan, son de manzana Fuji, ¿verdad? Ya en su momento les voy a mostrar también otra variedad de podas con árboles más grandes, porque cada manzana lleva su poda, pero en esta ocasión les estoy mostrando cómo se poda un árbol de 4 años para ustedes que tienen su arbolito en su jardín, en su yarda o en su rancho. Se estén dando una idea cómo podar un árbol para que dé fruta, ya que tengo muchos comentarios con muchos comentarios que dicen que tienen árboles ya de más edad y no dan fruta. Pues esto va especialmente para esas personas que quieren que les dé sus frutas. Pues este video es muy informativo para darles a conocer qué poda llevan, ya que estos árboles no quieren mucho trabajo, es poco trabajo el que requieren. Mire, es muy fácil de hacerlo. Todo esto no pueden ir de a 2, no puede, como dijo el mayordomo por ahí, no pueden ir de patita de gallo. Como pueden observar, este era su main, pero como se fue de lado, entonces decidieron dejar algo más recto para arriba. Entonces lo mismo le vamos a hacer aquí, le vamos a quitar estas dos para que no le hagan competencia a la main, y siempre dejando estas para que vuelva a parir o vuelva a dar más ramitas con fruta. Y como pueden observar, ya en su momento también les voy a mostrar
cómo van a cargar de manzana estos arbolitos que estamos podando ahorita. Y ustedes se van a dar cuenta que esta poda funciona 100%. 100% funciona esta poda. Miren, igual aquí. Miren, ahí así. Las ramas no las queremos. Mira. Esta la vamos a poder dejar así para que crezca. Igual como esta la cortaron pequeña, la cortaron esta parte pequeña, entonces lo que vamos a hacer es darle un poquito de vida. Y esta. Muy facilito, amigos. Y toda esta manzana, todas estas ramas, como pueden observar, todos son botones. Estos son de fruta, el retoño sale lo que viene siendo en esta soca lisa. En esta lisa es donde viene el retoño. Y todo lo que viene en estas puntas, todo esto es fruta. Todos estos botones son frutas. Y estos son retoños. Los retoños son para que cubran la fruta en el tiempo de calor. Entonces, amigos, espero les haya servido este video y hayan aprendido. Y pues ahí dejen su comentario. Si alguno no entendió, pues puedo hacerles otro pequeño video mostrándoles. Pero me parece que este video tiene mucha información que les puede ser útil para sacar su arbolito o su huerta adelante. Así es que saludos y bendiciones. No olviden suscribirse para que puedan ver más videos de los que estén subiendo al canal. Gracias a todos.